Buenos días, soy Isabela Jubilé de primero A Contabilidad del segundo grupo. Voy a hablar sobre la robótica en la contabilidad. Vamos a ver primero el índice. Tenemos como primer punto qué es la robótica. Después tenemos qué es la contabilidad robótica, ejemplo de robótica en la contabilidad, ventajas de la contabilidad robótica, robótica aplicada a administración y finanzas, casos de uso en compliance, automatización en procesos contables, datos, desventajas de la robótica en la contabilidad y por último la conclusión. Vamos a hablar primero sobre los objetivos. La contabilidad robótica centraliza los datos de diferentes sistemas de contabilidad. Ayuda al departamento financiero a optimizar las operaciones contables. También tenemos la introducción. ¿Qué es la robótica? La robótica es la ciencia que estudia el diseño y la implementación de robots, conjugando múltiples disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control, entre otras. Para definirlo en términos generales, un robot es una máquina automática o autónoma que posee cierto grado de inteligencia, capaz de percibir su entorno y de imitar determinados comportamientos del ser humano. ¿Qué es la contabilidad robótica? La contabilidad robótica es una forma de automatización de procesos robóticos o RPA que se utiliza en el campo de la contabilidad. Utiliza robots de software para eliminar la necesidad de la intervención humana en los procesos contables. Ejemplo de robótica en la contabilidad. Como ejemplo tenemos las facturas. Con la contabilidad robótica, los robots de software toman la factura y la comprueban, extraen información y transfieren los datos a un sistema contable sin intervención humana. Vamos a hablar también sobre las ventajas de la contabilidad robótica. Es rentable. La contabilidad robótica le permite a las empresas eliminar gastos innecesarios en tareas repetitivas y sencillas. Reduce los errores. La automatización robótica de procesos en contabilidad agiliza las tareas financieras, reduciendo los errores humanos en el proceso y mejorando la calidad de los resultados. Reduce el tiempo de procesamiento. Al implementar la automatización robótica de procesos en la contabilidad, las empresas pueden llegar a ahorrar hasta 52 días al año. Robótica aplicada a administración y finanzas. Cuando nos referimos al cierre contable y procesos de reporte financiero, las tecnologías de RPA cambian una realidad que nos acompaña desde completar los libros de contabilidad hasta crear y entregar informes, tanto de uso interno como mandatorios por las distintas regulaciones que alcancen a la organización. Informes que pueden involucrar múltiples sistemas, sociedades, unidades de negocio y fuentes de trabajo. Casos de uso en compliance. La robótica puede ser utilizada en actividades de prevención y detención de fraude. Plataformas de RPA bien desarrolladas logran incluso extraer datos de múltiples fuentes de datos en tiempo real y disparar alertas instantáneas antes de la aparición de determinadas red flags, o sea, situaciones de riesgo, con la mínima supervisión humana. Automatización en procesos contables. Procesamiento de pagos o facturación, emisión de documentos generados desde un input automático o desde otras aplicaciones. Gestión de respuesta a consultas de proveedores, gestión de orden de compra, producción de reportes regulatorios,
producción de reportes de desempeño, validación de datos o pruebas de migración de datos, interfaces, gestión de datos maestros. Tenemos datos. La robótica en el cumplimiento fiscal permite pasar de un enfoque de muestra a una evaluación de toda una población de transacciones, comprobando las características de millones de entradas en un instante, marcando inmediatamente cualquier excepción. Ayuda a visualizar los datos de muchas maneras, como por proveedor, por fecha de transacción, por cantidad, aumentando la posibilidad de que el auditor se enfoque en los puntos inusuales. Desventajas de la robótica en la contabilidad. Tenemos que como primer desventaja el desplazamiento de la fuerza laboral. Cuando se implementan robots en las empresas que asumen el trabajo de las personas y además lo hacen de forma más eficaz, en muchas ocasiones ocurre un desplazamiento de estos empleados. También tenemos como segunda desventaja alto coste de implementación. Implementar sistemas de la RPA es una tarea compleja en la cual es necesario invertir numerosos recursos y tiempo. En muchos casos, las empresas no son capaces de implementar estos sistemas por el alto coste monetario que representa su ejecución y el largo tiempo que requiere su puesta en marcha. Por último, tenemos la conclusión. Mi conclusión fue que podemos ver a través de este tema que en la actualidad vamos avanzando en lo que es la tecnología y como muestra de ello está la robótica, creada para facilitar los labores a las personas en un modo de ser reemplazados por estos robots. También pude observar que cualquier departamento de finanzas con grandes volúmenes de procesos realizados manualmente puede beneficiarse de la transformación digital, incluso sin cambios drásticos en la infraestructura. Gracias.